Ya, la clase de hoy día es de síndrome confusional agudo o delirium, que es uno de los síndromes geriátricos dentro de los más importantes que hay y uno de los que más, digamos, tiene que ver con el quehacer diario de la geriatría, ¿no es cierto? Un poquito. Bueno, y esto, para ilustrarlo un poco mejor, les voy a comentar o ilustrarlo con un caso clínico de una mujer de 76 años, autovalente, sin deterioro cognitivo, con antecedentes de una diabetes mellitus no insulino requiriente, artrosis y cataratas, que se hospitalizó para estudio por una angina. Este paciente ingresa, se empiezan a hacer los exámenes, los estudios. El día 2 se realiza la angioplastía y evoluciona con un episodio de agitación, trastorno de conciencia, agresividad y el manejo es con contención física, le agregan un lorazepam endovenoso y aloperidol endovenoso. Al tercer día el paciente presenta un episodio de fiebre, compromiso del estado general y mayor confusión. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales de esto está una infección del tracto urinario, eh, dado o secundario probablemente al uso de un catéter urinario, una sonda Foley que tenía, por tanto se retira este catéter, pero el paciente empieza con una incontinencia urinaria. Continúa la evolución del paciente y pesquisan una lesión a nivel de piel en el sacro. Sigue la paciente hospitalizada en el día 9, el paciente persiste con incontinencia, ya no es una lesión sacra, sino una gran lesión por presión en el sacro. La paciente no puede ambular ni cuidarse por sí misma. Completa el tratamiento antibiótico, se completa la hospitalización y se va y se contacta con un asistente social para reubicarla. ¿Qué pasó ahí? Entonces, en este paciente, les dejo como el caso clínico allí para que le den una vuelta, lo piensen un poco y después lo concluimos. Bueno, ¿qué es lo importante del síndrome confusional agudo? ¿Por qué tenemos que conversar y por qué nos interesa que ustedes sepan que existe? Es porque es muy frecuente, más o menos se da en el 30% de los pacientes hospitalizados, entre un 50% y un 80% de los pacientes en unidades de alta complejidad, como unidades de intermedio, unidades de cuidados intensivos, o sea, el 80% de pacientes que estaban con ventilación mecánica, 60% de pacientes posoperados, 30% en oncología, pero un 80% en pacientes que están con patología terminal o de fin de vida. La morbilidad también es importante porque aumenta las estadías hospitalarias, aumenta la institucionalización y el riesgo de demencia. Y por tanto, se asocia también a mortalidad. Que un paciente tenga o presente un síndrome confusional agudo significa más o menos un aumento del 10% de la mortalidad al año y un 15% de mortalidad a los 2 años. ¿Y qué es este síndrome confusional agudo? Entonces, el síndrome confusional agudo es un cuadro clínico de inicio agudo, brusco, caracterizado por la aparición de algunas síntomas que son fluctuantes, como por ejemplo la alteración del nivel de conciencia, el compromiso general de la función cognitiva, alteraciones de la atención y la concentración con episodios de desorientación, episodios de agitación o exaltación psicomotora y alteraciones del ritmo del sueño vigilia. Entonces tenemos que el delirium tiene múltiples aristas que van a intervenir en ello, en la génesis de esto, como son el deterioro o trastornos cognitivos, deterioros o trastornos psicomotores, un trastorno del ánimo con irritabilidad, ansiedad, angustia, alteración del ritmo circadiano con trastornos del sueño vigilia y alteraciones también de la atención con episodios de desorientación, ¿no es cierto? Entonces, todo esto son como síntomas que están de la mano y que van a ser parte de este síndrome confusional.
¿Qué es el síndrome confusional? Bueno, hace parte de, o más bien, ¿cómo se produce este síndrome confusional? Es una pregunta que no es sencilla de responder porque tiene muchas causas. Se ha tratado, digamos, de establecer cómo es la génesis biomolecular del síndrome confusional agudo en general, y la conclusión es que hay muchos factores de la inflamación, factores proinflamatorios como interleuquinas, factor de necrosis tumoral, algunas alteraciones del equilibrio de neurotransmisores como acetilcolina y la dopamina. Cómo intervienen también algunos aminoácidos y bueno, generalmente todo esto hace que se produzca un desbalance, digamos, del equilibrio, de la homeostasis del funcionamiento neuronal y por tanto hay alteraciones en la percepción y asimismo hay una respuesta errada hacia estímulos externos. Esto que está acá es eh, como el intento o cómo se puede explicar el síndrome confusional. Ya esta gráfica como tal es lo suficientemente confusa como para darle una explicación eh, única a este síndrome confusional. Entonces, esto es como una gráfica de lo que es el síndrome confusional. O sea, uno ve esto y queda absolutamente confundido, queda demasiado con dudas acerca de cómo se produce, pero en realidad es lo que más se ha acercado a por qué se produce el síndrome confusional. No es, obviamente, para que se lo aprendan, ni mucho menos, sino que más bien es para ilustrar lo complejo del síndrome confusional. Es decir, cuántas, digamos, alteraciones bioquímicas, estructurales que se están produciendo a nivel del cerebro que van a hacer la aparición o van a ayudar a que se produzca este síndrome confusional agudo. Así que la fisiopatología del delirio, hay múltiples hipótesis, hay múltiples causas, no hay una causa única que se pueda manejar y que con eso se resuelva. Pero sí lo que necesitamos y queremos es que ustedes tengan claro que hay múltiples causas y como tal no hay una sola causa específica del síndrome confusional agudo. ¿Qué tipos de delirium hay? Generalmente uno lo puede dividir en tres: mixto, hiperactivo e hipoactivo, de los cuales el mixto es el que más se presenta en la clínica, con más o menos entre el 30 y el 50% de los pacientes tienen un delirium mixto, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos o cómo vamos a hacer? Vamos a ver un paciente que tiene una alteración del nivel de conciencia o que está hiperalerta o que está hipoalerta o somnoliento. Y uno lo puede, digamos, dilucidar pidiéndole al paciente que describa el ambiente donde está. Por ejemplo, cuántas personas hay, qué objetos hay, quiénes son. Bueno, en general, un poco describir el ambiente en el que está en ese momento el paciente. Lo normal digamos, del paciente es que en un ambiente, si hay, por ejemplo, cuatro elementos, el paciente tenga la posibilidad de tener estos cuatro elementos visibilizados, por decirlo de alguna manera. Pero en el síndrome confusional, de esos cuatro elementos, el paciente solamente tiene la percepción de dos y los otros dos los obvia. Entonces, es un poco el problema que se presenta. Por eso uno pide que le cuente un poco en dónde está en ese momento. Entonces, no es capaz el paciente con la alteración de la atención de seguir una conversación con el entrevistador. Se deben repetir las preguntas o reformularlas para ver si el paciente las puede comprender. Se distrae con estímulos irrelevantes. El paciente está centrado solamente en una cosa y no le presta atención a lo demás. Es decir, si hay un jugo con una bombilla y él ve el jugo con la bombilla, todo lo demás lo obvia. Si uno está haciendo la entrevista, no lo va a tomar en cuenta, como que uno desaparece en ese momento. Entonces uno puede hacer y lo puede ver pidiéndole al paciente que cuente, por ejemplo, de 7 en 7 o que haga inversión de series, por ejemplo, invertir los meses del año,
partir de diciembre a enero o los días de la semana, series para que sean invertidas. Y en eso el paciente va a fallar cuando hay un trastorno de la atención. Y es esto un poco la gráfica de ello. Un paciente normal, por decirlo de alguna manera, ante los diversos estímulos, cuando el paciente necesita, o hay, por ejemplo, esta gráfica, podemos decir que este sea el entrevistador, el paciente o la persona va a tener más atención sobre la persona que le está haciendo las preguntas y lo demás lo puede tener en vista, digamos, tener en cuenta y pues hay la posibilidad de obviar lo que es irrelevante para ese momento. El paciente con el síndrome confusional con respecto a la atención no va a ponerle la atención al que está entrevistándolo, sino que va a tener la atención focalizada en todo. Entonces al final va a estar con un nivel de atención bajo porque a cada una de las cosas le va a prestar una mínima atención, pero no se va a enfocar en lo importante del minuto. Las alteraciones de la memoria, entonces vamos a tener un compromiso de la memoria reciente o a corto plazo. Se le dice al paciente, por ejemplo, 3 palabras y luego de 5 minutos se le pide que las repita y el paciente no es capaz de realizarlo. Hay dificultad para recordar instrucciones que se le dan o episodios ocurridos ahí en el hospital. ¿Ya? Desorientación, obviamente, en tiempo, en espacio, en persona. Puede ser no todos necesariamente, puede ser uno o dos o todos en general, ¿ya? Hay alteraciones del lenguaje, entonces uno le dice al paciente que nomine, que nombre, por ejemplo, un lápiz, un reloj, que repita frases, que siga instrucciones, que lea y obedezca órdenes. Entonces uno le escribe, por ejemplo, en un papel, cierre los ojos y le dice, que lea y obedezca la instrucción, y él debiera tener esa posibilidad. Y puede decir uno que escriba alguna oración o alguna frase que quiera el paciente. Hoy, ahí hay que tener en cuenta que el paciente primero debe tener conocimiento de lectura y escritura y segundo, que si tiene trastorno de la visión, tenga los lentes para que se pueda, que no vaya a tener fallas por alteración en la percepción, ¿no es cierto? Y alteraciones en la percepción propiamente tales, tenemos las ilusiones, entonces son percepción o interpretación errónea de un estímulo externo que existe. Entonces, hay, por ejemplo, bueno, les voy a dar algunos ejemplos más adelante, las alucinaciones, por ejemplo, una percepción de algo que no corresponde a ningún estímulo externo, a diferencia de las ilusiones en la cual sí hay un estímulo externo real, pero que el paciente lo interpreta como algo diferente. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos o sea, no hay un precipicio ahí, ni mucho menos están saliendo estos personajes, sino que esto es la percepción que se da y la interpretación de una imagen que se presenta, pero que efectivamente está el estímulo, ¿no es cierto? En cambio, las alucinaciones, el estímulo externo no existe, simplemente hay alucinaciones visuales, táctiles, olfatorias, auditivas, pero no hay un estímulo externo que lo esté produciendo. Las alteraciones de la percepción, esto se puede graficar con este ejemplo. Por ejemplo, el paciente puede ver una enfermera mezclando soluciones para administrar endovenoso y concluir que esta persona viene a tratar de envenenarlo. Entonces, es una interpretación, una idea delirante de algo. Por ejemplo, las arrugas de la ropa de la cama que pueden parecer objetos inanimados, que son las ilusiones. Y el paciente puede ver un grupo de personas alrededor de la cama que realmente no estén, que son las alucinaciones. ¿Ya? Eso es un poco como para graficar estos ejemplos. Alteraciones psicomotoras, por ejemplo, retardo o inactividad. Entonces el paciente se mueve o habla muy enlentecido o permanece en una misma posición por mucho rato. Entonces un paciente que está excesivamente tranquilo y generalmente estos son los pacientes ideales, entonces, entre comillas, ¿no? Porque es el paciente que no pone problema, el que no molesta, el que no dice nada. Entonces, desde el equipo, por ejemplo, de enfermería pueden estar muy contentos porque el paciente es el mejor paciente, que no pone ningún problema, ninguna traba, pero resulta que el paciente está con una hipoactividad muy importante y eso generalmente no se percibe como debe ser. Y en cambio, en el otro lado está el paciente agitado,
con inquietud, que agarra las sábanas, que se mueve las manos, que cambia frecuentemente postura, que hay una reacción exagerada ante los estímulos y que va a necesitar vigilancia y a veces sujeción, porque es el paciente que se retira los elementos, se te retira las vías venosas, etcétera, etcétera, el oxígeno, etcétera. Entonces, ese es el paciente problemático. El paciente que realmente van a llamar las enfermeras al médico que está de turno para que les ayude a contenerlo porque el paciente está muy agitado. Las alteraciones del pensamiento que pueden ser, digamos, un poco circunstanciales, algo incoherente, como de pensamiento desorganizado. Entonces, le puede preguntar uno al paciente cosas un poco más complejas como ¿cuál es la causa que lo tiene hospitalizado? Y ahí vas a tener problema porque el paciente generalmente no va a saber exactamente qué fue lo que pasó cuando, si es que el paciente sabe dónde está en ese momento. Las delusiones, que son ideas delirantes, que son más bien paranoicas, que son, digamos, poco congruentes y como que no se condice con el humor que debe tener el paciente, ¿ya? Y las alteraciones de la parte emocional, entonces hay una labilidad emocional, se pueden presentar con oscilaciones rápidas en su estado, pasa de un llanto, de ansiedad, ira, rabia y va cambiando rápidamente. El personal, digamos, de salud se puede fijar mucho más en esto que en otro de los otros elementos, digamos, que pueden estar asociados al delirium. Es decir, el paciente se da cuenta que el paciente está los funcionarios de salud se dan cuenta que el paciente está o con mucho enojo o que está con mucha pena, pero no lo asocian con un síndrome confusional. Entonces, es importante poder ver bien y poder identificar todos los aspectos que pueden estar, digamos, llevando parte en este momento para poder identificar el síndrome confusional y no tenerlo subdiagnosticado. El 20% más o menos de los pacientes tienen motivo de consulta, digamos, o que consultaron por trastornos del ánimo, terminaron siendo síndromes confusionales. Entonces, igual es harto porcentaje, digamos, de alteración o de error en el diagnóstico. Y, como les decía, el problema es poder reconocer que el paciente tiene un síndrome confusional. Más o menos casi el 50% de los pacientes, un poco más, hasta el 60% de las veces el paciente no es pesquisado, este síndrome confusional no es pesquisado por el personal de salud y pasa inadvertido. Y bueno, y de estas personas, ¿quiénes son los pacientes que no son diagnosticados o quiénes son los que se nos pasan estos pacientes? Uno de los más importantes es como les decía antes, es la forma hipoactiva del delirio. Es decir, el paciente poco problemático, el mejor paciente, el más tranquilo, el que, mejor dicho, el paciente ideal, entre comillas, ese no se diagnostica. Pacientes que tienen más de 80 años también pueden producir síndromes confusionales y no se diagnostica porque algunas veces se cree que hace parte, digamos, de la edad. Pacientes que tienen alteraciones visuales, entonces no se puede diagnosticar porque el paciente no ve. Y los pacientes con demencia. Paciente con demencia que puede estar cursando un síndrome confusional agudo sobre su demencia, pero puede ser que pase inadvertido en el sentido de que digan que es la misma demencia la que está ocurriendo allí. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces del síndrome confusional? Como le he dicho en todas las presentaciones, la historia clínica es lo más relevante. Y en este caso hay que tener una especial atención en la historia clínica que se le hace al paciente y que además a los cuidadores o a las personas que están con el paciente. Es muy importante hablar sobre todo con las personas encargadas porque muchas veces llegan las familias acompañando al paciente, pero no son ellos los que conviven en el día a día con el paciente, porque es muy importante saber cuál es el estado basal del paciente, cómo es la persona antes de que se enfermara, qué hacía, cómo se comporta. Y para ello es muy importante tener eh, el dato, digamos, de los cuidadores habituales. Hay que revisar qué medicamentos ocupa, si hay uso o abuso de alcohol, buscar algunos factores precipitantes o predisponentes que ya vamos a conversar acerca de ello. Y después la parte, digamos, de examen
físico, la exploración general, que va a tener o ver cómo está la evaluación del estado mental, exploración física y neurológica cuidadosa y buscar algunos signos de causas frecuentes, digamos, de patología concomitante. ¿Cuáles son las dificultades para el diagnóstico? Primero, este síndrome confusional tiene un desarrollo que puede ser corto, en un periodo corto de tiempo y el curso es fluctuante. Esto es súper importante, el síndrome confusional es fluctuante. Entonces es un paciente que va a tener un comienzo abrupto, generalmente en horas o días, pero empieza con una discreta agitación, con un poco de labilidad emocional, algo de somnolencia, alteraciones de ciclo sueño-vigilia que pueden ser como el prodromo de que va a venir este síndrome confusional. Y los síntomas empiezan a aumentar o a disminuir, digamos, en severidad en periodos de horas, con intervalos, digamos, de lucidez del paciente. Entonces es por eso que se llama o que se dice que es fluctuante, porque tiene episodios en que el paciente está, entre comillas, normal. Y para ello se ocupa una herramienta que esto lo deben saber, que es el CAM, el Confusion Assessment Method. Y es positivo, digamos, el síndrome confusional cuando tenemos la presencia del primero y el segundo más el tercero y el cuarto. Es decir, tenemos que tener un inicio agudo y fluctuante del síndrome confusional más una inatención. Esos dos sí o sí, asociado a ello, un pensamiento desorganizado o alteración del nivel de conciencia. ¿Y cómo sabemos que esto es de un inicio agudo fluctuante? Pues preguntándole, haciendo la consulta a los cuidadores, ¿ya? Entonces, preguntar si hay algún cambio en su estado mental del paciente comparado con cómo era, no sé, el día anterior, por ejemplo. Y la conducta, ¿ya? Y la atención, que era lo que comentamos un poco, uno decía, si tiene dificultad el paciente para mantener la atención, por ejemplo, si se distrae con facilidad o tiene alguna dificultad en retener lo que se está hablando, ¿no es cierto? Y asociado a eso, bueno, el pensamiento desorganizado, que es un paciente que con un discurso incoherente, que tiene flujo de ideas confusas y lógicas, que cambia, digamos, de materia de conversación en forma introspectiva, perdón, en forma, claro, introspectiva de algún momento para otro, sin tener un hilo conductual, y el nivel de conciencia en el cual vamos a tenerlo que está somnoliento o que está hiperalerta o no. Ese es el CAM, ¿no es cierto? Y bueno, hay también una ayuda de memoria de cuáles son las causas, digamos, del síndrome confusional. Y si ustedes pueden ver aquí, el delirium, y tenemos que la demencia, pues es la primera causa, trastorno hidroelectrolito, la habilidad de órganos, es decir, alguna alteración, alguna enfermedad o patología concomitante descompensada de algún órgano, un proceso infeccioso intercurrente, la formulación terapéutica, fármacos, o por fármaco que se está administrando, o por retiro de fármacos, injurias, o sea, si hay dolor, si hay algún estrés, el ambiente, que sea un ambiente que no sea lo habitual para ellos, y desde el punto de vista de alguna alteración metabólica. Y aquí es donde tenemos los factores que son predisponentes o precipitantes, y vamos a ver cada uno de ellos. La lista de factores predisponentes y precipitantes son bastante larga, pero dentro de los factores predisponentes hay algunos que nosotros no tenemos cómo cambiarlos. Si es, por ejemplo, la edad, que sea mayor de 65 años, de sexo masculino, sobre todo que sea mayor de 80 años. Que haya un deterioro cognitivo previo, historias de síndromes confusionales agudos en las hospitalizaciones anteriores, trastorno del ánimo, alteraciones funcionales como dependencia, caídas, postración. Los déficits sensoriales son muy importantes, por eso es muy importante que el paciente cuando está hospitalizado mantenga sus ayudas sensoriales activas, es decir, que si necesita o es usuario de audífono que los ocupe, si es usuario de lentes que los ocupe, etcétera. Pero lo primero que pasa es que cuando el paciente llega a la hospitalización, lo primero que le retiran son los lentes y los audífonos.
Lo otro, la disminución de la ingesta, deshidratación, malnutrición, los fármacos, ver qué fármaco está ocupando o si está ocupando algún fármaco y se retiró, y la comorbilidad. ¿Ya? Y entre los factores precipitantes que tenemos algunos fármacos, accidentes o enfermedades neurológicas, accidentes vasculares, meningitis, hemorragias intracraneanas, enfermedades intercurrentes nuevamente, procedimientos quirúrgicos, la parte ambiental, o sea, dónde está el paciente, si está en una unidad de cuidado intensivo, si hay algún uso de contenciones, etcétera. La privación del sueño. ¿No? Y los fármacos que están involucrados más o menos entre el 40 y un 20 un 40% más o menos de los casos tenemos estos fármacos que son, por ejemplo, las benzodiazepinas como el diazepam, alprazolam, el clonazepam, los opiáceos como meperina, la morfina, la codeína, los anticolinérgicos como los antidepresivos tricíclicos, los antihistamínicos, antiespasmódicos, los bloqueadores H2, desde el punto de vista cardiológico, la digoxina, la amiodarona, la metildopa y algunos que tienen actividad en el sistema nervioso central, como la levodopa, el litio, fenitoína y los valproicos, el divalproato. Entonces, no es que no se puedan ocupar estos medicamentos, sí se pueden ocupar y se deben ocupar cuando hay la indicación precisa, pero hay que saber que también si el paciente está cursando con estos síndromes confusionales puede estar asociado al uso de ellos. Entonces, hay algunas prácticas clínicas o unas guías clínicas en las cuales nos ayudan como para la prevención y el manejo del delirio. Y han salido guías clínicas, por ejemplo, de manejo en pacientes postoperados. Y está, por ejemplo, que la parte farmacológica, el uso de la parte educacional para la familia, porque para la familia es muy importante saber que eso puede ocurrir. Cuando no se les cuenta a la familia que eso puede ocurrir, el problema es que la familia está muy confusa también, está muy angustiada, no saben qué le está pasando al paciente y crea un estado de tensión, no solo del paciente, sino también de la familia y eso no va a ayudar. Entonces la educación es muy importante a nivel de familia y la educación a nivel del equipo médico. Entonces, manejo adecuado del dolor, algunos medicamentos que debieran tratar de evitarse, como algunos de los que nombrábamos, y el uso, digamos, de algunos fármacos que sí se recomienda como para el manejo de la agitación, algunos antipsicóticos, manejo de analgesia, y etcétera, etcétera. Entonces, uno de los puntos más importantes es la educación y la educación a nivel de familia, a nivel de paciente y a nivel de equipo de salud. Es muy importante saber y entender que esto puede ocurrir, que es posible que nuestro paciente pueda presentar alguno de estos eventos. Entonces, un poco lo que les decía, los factores de riesgo, identificar por la edad, el deterioro cognitivo, la fractura de cadera, patologías graves, son factores de riesgo importantes para que se genere un síndrome confusional. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les decía yo como intervención, entonces hablar con la familia, que estén familiarizados con esto, evitar cambios de sala, identificar, digamos, los precipitantes y poderlos manejar un poco, el manejo interdisciplinario, sumamente importante que haya un equipo multidisciplinario allí, que está enfermería, el equipo médico, kinesiólogos, terapia ocupacional, nutrición, farmacia clínica, y trabajo social y psicología. Son muy importantes que haya un equipo de trabajo que esté ayudando o interviniendo para que no se presente o si se presenta el síndrome confusional, poder irlo manejando y que sea de una duración mucho menor. Tenemos entonces algunas medidas generales, las pesquisas, digamos, de algunos eventos como la hipoxemia, infecciones, instrumentalización adecuada, es decir, un paciente, por ejemplo, tenga una sonda Foley que no requiera, controlar la polifarmacia, evitar la sobreestimulación, ojalá que no esté encendido la televisión o el radio, que no haya muchas familias al mismo tiempo o muchas visitas, o al contrario, que no haya nada de esto.
retirar objetos que no sean necesarios y proporcionar confort, es decir, que no haya mucho ruido, que la temperatura sea adecuada, que sea como placentero el sitio donde está el paciente hospitalizado. Y como del tratamiento como tal, tenemos que ver primero la causa de lo que está produciendo el síndrome confusional. Una de las, también manejo, digamos, de lo que, de cómo se está expresando este síndrome confusional, ¿no es cierto? Entonces, algunas personas tienen conductas disruptivas que ponen en riesgo o que pueden producir daño a la misma persona, autolesión o heteroagresividad hacia los otros. Pueden haber algunas conductas que son más bien de tipo obscenas, ofensivas, y esto tiene que tener especial manejo del equipo de salud, de saber que muchas veces dicen cosas que la verdad no tienen un asidero real, sino que hace parte del síndrome confusional. Y muchos funcionarios de salud, cuando están o son, digamos, presentan al paciente uno de estos episodios de conductas obscenas o ofensivas, el personal de salud se siente y de verdad que hay que estar muy bien educado en el sentido de saber que eso es parte de este síndrome confusional agudo. El riesgo de caída es muy importante, los riesgos de retiro de vías venosas, de catéteres, etcétera. Y siempre, siempre permitir a un cuidador, un familiar, que se quede, digamos, al lado del paciente y que pueda ayudar a subsanar un poco este problema. Tenemos el manejo entonces no farmacológico de la agitación. Lo primero, la comunicación con el paciente claramente, que entienda qué es lo que está pasando, o tratar de que entienda qué es lo que está ocurriéndole, recordarle dónde está, qué fecha es, qué personas están allí, permitir que personas que sean familiares a ellos lo acompañen para ayudar a reorientarlo. Ojalá pudiera tener algún objeto que sea conocido de él, de su casa, el uso de lentes, prótesis dentales, audífonos, mantener un poco el paciente en contacto con el medio externo, con radio, televisión, pero que sea de alguna manera a un buen volumen, que sea como más bien informativo que otra cosa. Entonces, una de las pesquisas, perdón, de las premisas más importantes es que no tenemos que juntar dos pacientes con delirio. A veces lo que se hace es decir, no, estos pacientes están con el confusional, juntémoslos para que no molesten. Resulta que se potencian. Es o lo mejor, lo más recomendable es que un paciente que esté con un confusional esté, si es que está, digamos, en una sala múltiple con personas que estén cognitivamente adecuados, porque eso le va a ayudar también al paciente a ordenarse un poco en su pensamiento. También utilizar cuartos independientes, evitar los sobreestímulos o de privación, que la habitación tenga buena iluminación, que tenga un poco de luz nocturno, pero esa luz nocturna se ocupa para evitar falsas percepciones, que haya un reloj, un calendario, retiro de objetos que no sean necesarios para el manejo del paciente. Eso es para evitar la sobreestimulación, ¿eh? A ver, que la sala tenga un buen confort, evitar ruido excesivo, que la temperatura del cuarto sea adecuada, una buena movilización precoz para evitar las lesiones por presión. No, esto del sueño, evitar los controles de signos vitales, por ejemplo, en la madrugada. Entonces, ordenar la administración de fármacos, porque, por ejemplo, si un paciente está con un medicamento para el sueño y lo despiertan para administrar el medicamento del sueño, la verdad que no tiene mucho sentido, pero eso pasa. Una buena nutrición y la presencia de familiares. Y las medidas de contención física que se pueden usar, pero solo usarse si hay un riesgo de auto o heteroagresión del paciente que no sea controlable con medidas farmacológicas. Y el problema de ello es que aumenta el riesgo de fracturas, puede agravar el delirium y la agitación. Entonces hay que tener mucha precaución con el uso de contenciones físicas. Entonces hay que evitar que el paciente esté amarrado. Hay pacientes que realmente uno los ve casi que crucificados con las manos estiradas a los lados y los pies amarrados a la piecera de la cama. Y en general una contención es cualquier método o dispositivo físico o mecánico
que el paciente no sea capaz de retirar, que limite los movimientos de la actividad física y el acceso normal a su cuerpo. Por lo tanto, anula o disminuye la función independiente del individuo. O sea, no sé si alguien haya estado en algún momento de alguna manera contenido, porque la verdad es que debe ser muy, muy, muy poco agradable. Y estas contenciones físicas además van de la mano también con lesiones y con algunos problemas que no son leves, son bastante importantes y son causados directamente por el sistema de contención. Por ejemplo, lesiones de plexos nerviosos, lo que yo les decía cuando hay contención de extremidades. He visto pacientes con extremidades superiores, como les decía yo, así algo semejante a una crucifixión, y esto puede dañar los plejos braquiales. Lesiones isquémicas porque las contenciones de las muñecas están muy apretadas, y he visto yo pacientes con las manos con edema y cianóticas por la contención que tienen tan apretada, digamos. Pues hay riesgo de asfixia y de muerte. Y lesiones indirectas por hospitalización prolongada, esto mismo, infecciones asociadas a la atención de salud, lesiones por presión, caídas, las incontinencias que los habíamos conversado, y alteración, digamos, de la parte social, cognitiva y limitación de la movilidad. Por tanto, esto hace que el síndrome confusional se vaya manteniendo y, de hecho, sea un motivo más de que persista. ¿Y qué tenemos algunas sugerencias para evitar estas lesiones? Digamos, primero, y repito lo que les he estado diciendo, orientar y educar al personal de salud sobre su uso. Cuando un paciente está contenido por alguna razón, el paciente no debe estar solo, tiene que estar siempre en observación, estar vigilando las contenciones, que no vayan a producir lesiones, ¿ya? Deben ser usadas en forma intermitente y en lo posible no usarlas, ¿sí? Pero si se tiene que usarse de manera responsable. Eh, entonces, esto produce mucho impacto en el paciente con la restricción y la incomodidad que esto lo trae, y en la familia porque también van a estar enojados e incómodos con ello. Entonces, si uno les comenta que se va a hacer esto por alguna razón en específico, que va a ser en tiempo muy acotado, va a tener un poco mejor comprensión de ello. Y bueno, una vez que hemos ocupado nuestros tratamientos no farmacológicos y de alguna manera no tenemos una buena respuesta, entonces nos queda de otro lado el tratamiento de tipo farmacológico. Dentro de esto, solamente les voy a hacer nombrar algunos, porque la verdad que no es el motivo de esta clase poderlo nombrar y ver cómo funciona cada uno de ellos. Les dejo eso como para tarea para que lo revisen. Y tenemos en ellos el uso de antipsicóticos, tanto típicos como atípicos. Y entre los típicos tenemos el haloperidol, que es un medicamento muy antiguo, pero que sigue estando vigente y es uno de los que se utiliza de forma más importante en estos pacientes. Y tenemos algunos antipsicóticos atípicos que también se ocupan bastante, como está la risperidona, la quetiapina, la olanzapina y otros, como la aripiprazol, que perdón, no sé si me escuchan, parece que se cayó. Ah, ya, perfecto. Que me estaban preguntando allí. Bueno, entonces el uso de antipsicóticos atípicos, y en esto de los antipsicóticos atípicos también tenemos que ver que no es solamente para controlar la agitación, sino también buscando, por ejemplo, si hay un trastorno del sueño, como lo comentamos en la clase pasada. Entonces hay algunos antipsicóticos que tienen un poco más perfil de producir somnolencia, como la quetiapina, y podríamos de esa manera ocupar en general lo que vaya uno buscando de control, digamos, con este tipo de fármacos. Las benzodiazepinas como el lorazepam en casos específicos, por ejemplo, pacientes que tienen o usan, digamos, en forma habitual alcohol, es muy importante que se sepa, porque uno de los medicamentos que están mejor indicados son las benzodiazepinas. Algunos antidepresivos como la trazodona, pero ojo, que no es como antidepresivo, sino que nos va a ayudar un poco en la inducción del sueño, en el control del sueño. Y algunos otros fármacos que ya son como de tipo sedantes propiamente tales, ¿ya?
Y en general, ¿qué es lo que ocurre, digamos, con el síndrome confusional? Este paciente va a tener un enorme impacto, digamos, en la salud de las personas, en las hospitalizaciones más largas, que se va a perder funcionalidad, va a tener un mayor riesgo de institucionalización a la alta, un delirium que causa temor en la familia, en los pacientes, y los cuidadores se van desgastando y se frustran por el tiempo y los recursos que se requieren para la atención. Entonces, es muy importante ello, porque el delirium puede, digamos, de alguna manera tener una resolución un poco más precoz si es que tenemos o adoptamos las medidas necesarias para ello. Si podemos intervenir en estos factores precipitantes, predisponentes, o si es un paciente que ya sabemos que eventualmente, por ejemplo, un paciente que va a una cirugía por una fractura, entonces ya sabemos que con un buen manejo del dolor, con una buena hidratación, con que la familia esté presente, podemos hacer que esto no sea tan complejo ni tan largo. Y por tanto, saber también que el delirium puede resolverse espontáneamente en horas o días. En términos prácticos, el delirium puede durar algunos meses, ya hasta 3 meses, que puede durar el paciente con estas fluctuaciones. En algunas series se ha visto un poco más, hasta 6 meses, pero generalmente uno lo que acepta es que sea hasta 3 meses. Entonces hay que saber que el paciente, una vez que se va a ir de alta, puede ser que siga con un síndrome confusional, y eso la familia lo tiene que saber, tiene que entenderlo, pero que en la medida que va llegando a su casa, que está en su sitio de habitación usual, estos síntomas van a irse disminuyendo. Eh, una vez digamos que el paciente se da de alta, como les decía yo, puede ser necesario, dependiendo, digamos, de la base social de apoyo que tenga este paciente, si es que tenga que ir a alguna institución o si puede ser hecho en su domicilio. Lo ideal es que el paciente vuelva a su lugar de origen, ¿no es cierto? Pero ya si el paciente, por ejemplo, no tiene una cuidadora formal, eventualmente pueden haber algunas institucionalizaciones transitorias mientras que se recupera, pero eso es, digamos, alguna forma de resolución un poco lo que menos quisiéramos, ¿no es cierto? Entonces tiene que quedarse con que el paciente debería volver a su lugar desde donde ingresó. Y ya si el paciente, como les decía, no es capaz de cuidarse por sí mismo, o si la cuidadora o el cuidador es otra persona mayor que no es capaz de manejarlo, pensar en una institucionalización. Eh, bueno, dentro de los comentarios finales, hay que decir que es una condición clínica frecuente que hay que ir a buscar. Es un marcador de calidad de la atención hospitalaria del paciente. Hay que ver la iatrogenia en el sentido de uso de fármacos, de las contenciones, ver los outcomes negativos, y que es una gran oportunidad para la educación, la capacitación e implementación de cambios a nivel del equipo de salud, ¿no es cierto? Yo quería volver, ya un par de minutos, que le estoy quitando aquí a la doctora Budinich, pero quiero volver a la primera diapositiva. Vamos bien, vamos bien. Puedes seguir, Eugenio. En este caso clínico. Sí, un par de preguntas solamente para que me puedan contestar. ¿En qué se falló en este caso clínico? ¿Qué hicimos mal en esto? Un par de ejemplos, digamos, que me puedan decir en el caso que hablamos en un principio, en qué fallamos en este caso. ¿O qué fue lo que hicimos mal y por qué este paciente terminó como terminó?